¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy no pensábamos hacer transmisión, pero vamos a ir adelantando, porque el tiempo pasa. Ya empezó a estar, el celular está full. Tenemos muchas llamadas de distintos puntos del país y del exterior también. Vamos a ir redondeando algunas cositas de mi infancia. Ayer la abuela se extendió bastante por el tema de esas quejas que había habido. Ahora hubo otras quejas, dice, el abuelo aparece poco. Entonces mando yo primero. Bueno, algunas cositas que quedaron al tintero. Por ejemplo, en el colegio, en la primaria, había 3 opciones. Vos podías ir al turno mañana, turno intermedio y turno tarde. Los abuelos, el abuelo principalmente en eso era bastante exigente, no tuvimos chance. Ahí, turno mañana, a las 7 de la mañana, arriba todo el mundo. Después, otra cosa que les quería comentar, en los actos patrióticos, no era que te quedabas en tu casa, había que ir al acto, el día de la fecha patria. Y ahí generalmente se hacían representaciones, ¿no? A mí una vez que recuerdo yo me tocó hacer de gaucho, que bailaba un pericón, un chamamé, no me acuerdo, una samba, qué sé yo. Después, otras cosas que recuerdo, como en todo ese tiempo, lo importante que eran, por ejemplo, el Día de Reyes. Los Reyes Magos, venían los Reyes Magos. Los Reyes Magos, que ustedes también en la inocencia los tuvieron, nosotros la inocencia nos duraba unos cuantos años, no porque nos hacíamos los tontos, sino porque no estaba toda la información que hay ahora, era todo más reservado. Los Reyes siempre había que dejar el zapatito. Ahora si lo dejas, sabes, te lo afanan, pero había que dejar los zapatitos y nos hacía preparar pasto, había que juntar pasto y agua. Y se la dejábamos ahí, imagínate los nervios, no podíamos dormir, siempre nos dormíamos tarde. De los Reyes, que recuerdo, fue emocionante una vuelta porque se ve que en ese momento había plata. A Gladys le trajeron un triciclo y a mí me trajeron un remo. El remo era como todo tirado de 3 ruedas, como un triciclo, pero se movía con los brazos. El remociclo, le decían un remociclo. Después vamos a tratar de hacer esquemáticamente como circunstancias, por ahora, sin meter política de por medio, pero sino cómo era la sociedad, cómo vivíamos, porque nosotros cuando éramos chicos nos divertíamos, la verdad que nos divertíamos mucho. Por ejemplo, en la parte de juegos, teníamos un montón de juegos. El tráfico, no había tráfico, había un pico, por ejemplo, pasaría un auto, era cada 15, 20 minutos, media hora, estaba asfaltada. En la cuadra que tenían auto, creo que había una persona nada más. Así que se imagina. Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, los juegos teníamos el juego de la pelota, como el fútbol. Los arcos los hacíamos en el asfalto con montañitas de piedra o de ladrillos y los laterales eran del frente de las casas, de una casa a la frente de la otra. Esa era la cancha, medíamos, no sé, 30, 40 metros y jugábamos. Si había pelota, eran de goma, con rayitas finitas, que todavía hay, hoy me estuve viendo que todavía hay, que es blanca y colorada. Y si no, hacíamos la pelota nosotros, con trapo, las pelotas de trapo. Muchas de estas cosas que les vamos contando, ustedes si quieren, como nos faltan imágenes, si quieren las pueden ver buscando en Google, ¿no? Ahí van a ver todo.
O sea que si juntábamos los trapos, con las pelotas de cuero, excepcionalmente. Y el tema de las pelotas, con las pelotas de goma, era que teníamos que cuidarnos mucho porque si la pelota estábamos jugando y caía en el jardín de alguna casa, no te la devolvían. Algunos sí, pero la mayoría, las mujeres, las mamás de casa, agarraban una tijera o un cuchillo y te la partían, ¿viste? Porque acá me vienen a romper las plantas, y rompen esto, y rompen lo otro, bueno, todas esas cosas que pasaban en el barrio. Después otros juegos era el juego de la bolita, jugábamos a la bolita, al valero, todas eran odisea porque había que ir a conseguir las tachuelas para ponerle al valero. Las figuritas juntaban, generalmente eran para los varones eran de fútbol o de deporte, y estaba el álbum, entonces vos tenías que pegar en el álbum todas las figuritas, y siempre había 3 o 4 que eran las figuritas difíciles. Las difíciles, ¿viste? Era para el enganche, para que uno siguiera comprando. Nosotros algunos compraban paquetes de figuritas, que traían 7 figuritas, y después en los juegos que hacíamos ibas acumulando, te quedaban algunas para poder pegar en el álbum. Después jugábamos al yo-yo, al aro, pero eso ya cuando era más grande. Cuando era chico era un poco el yo-yo, la escondida, el rinraje, ese famoso el rinraje, tocábamos timbre y salíamos corriendo. El hoyo pelota, ese era un juego. El hoyo pelota y la gomera eran 2 juegos un poco violentos, pero eran travesuras, eran de cosas de chico. En fin, el hoyo pelota se hacía en las veredas, como la viaje en las veredas tenían una parte de cerámico o baldosas, en ese momento cerámico no existía, eran baldosas, y había partes donde se ponía césped, pero generalmente era tierra. Ahí hacíamos unos hoyos y con la pelota tirábamos. El que no embocaba, bueno, se jugaba por prenda, y el que perdía ibas contra la pared y te tiraban pelotazos, pero no era alguna cosa. Como había que ingeniársela porque no había muchos juegos, o todo había que comprar, entonces no era fácil la cosa. Por ejemplo, jugábamos los cowboys. Los cowboys que usábamos el palo de la escoba, un palo, y le paseamos una careta de un caballo, y ahí era como íbamos corriendo, cosas de chiquitos, ¿no? Otra cosa que hacíamos, por ejemplo, las aguas, no el agua servida, sino las aguas de los lavaderos, las piletas, iba a la calle. Y era la zanja famosa, al lado del cordón era la zanja, y ahí corría el agua. Entonces nosotros, como siempre nos teníamos que arreglar porque era escaso, hacíamos como unos palitos, entonces cada uno largábamos los palitos en la corriente de agua, y iban avanzando y íbamos sacando toda la basurita que podía encontrar para que el palito fuera más rápido. Así el que ganaba era que antes de la alcantarilla, porque después el agua iba a una alcantarilla, ganaba el que el barquito llegaba primero, ¿no? O sea, nos ingeniábamos mucho. Después de las figuritas, otra cosa interesante era que las chicas también jugaban a la figurita, pero no como nosotros, que era a tirar, a voltear, no. Ellas usaban en los libros, las figuritas de las chicas eran normalmente rectangulares y representaban animales, el tigre, el león, la pantera, y no sé si algunas otras figuras. Entonces, como era rectangular, la ponían en un libro o un cuaderno, entre la tapa y las hojas, y la figurita, si la ponían así, era sentada, si la ponían así, era parada. Entonces ponían la figurita ahí, daban vueltas ahí, ponían parada o sentada. Bueno, si vos decías parada, las chicas decían parada y estaba parada, se llevaba la figurita. Era la forma de jugar.
Eh, la Gomera era un problema porque La Gomera también era otra travesura, porque con La Gomera generalmente le tirábamos los pajaritos, pobres pajaritos. Y en las cuadras había una luz en las esquinas y otra media cuadra, farol a la altura. Y bueno, tratábamos de tirarle, reventar la lamparita. Miren qué cosa. Después jugábamos carrera de resistencia, corriendo, dando vuelta a manzana, no sé por qué, y nos pasábamos horas corriendo, y hacíamos la posta, hacíamos uno daba 3 o 4 vueltas y lo reemplazaba otro, pues se hacían equipos de a 2, grupos de 2, y no sé, corríamos por ahí 2 o 3 horas, no sé para qué. Pero bueno, nos cansábamos, era una forma de divertirse. Los juegos de salón, no sé si me quedé con algún otro juego de calle. Los juegos de salón generalmente era para los cumpleaños, pero si no los domingos a la tarde, jugábamos al ludo, a la dama, el ajedrez fue más adelante, jugábamos con los naipes españoles, jugábamos la escoba de 15, la casita robada, la básica, que ahí cuando el que ganaba más era cuando sacaba el basigón, que era es como la escoba de 15, algunos la desconoce, pero si tenías tres cartas iguales o usabas algún comodín, basigón eran 10 puntos. Así que, bueno, esa es más o menos la vida era tranquila, o sea, íbamos a la mañana al colegio, veníamos, almorzábamos, a la tarde había que hacer los deberes, te dejaban, si andabas bien, te dejaban ir a la calle, a jugar, y después ya, bueno, el papá, todas las casas eran igual prácticamente, los padres iban a trabajar, las madres eran amas de casa, llegaba el padre y bueno, ahí se tomaba unos mates, nosotros tomábamos la merienda y a la noche cenábamos y después a dormir. Esas cosas que me acuerdo, por ejemplo, la abuela de la Nelly era muy romántica. O sea, entonces, como el abuelo a veces llegaba tarde, porque él tenía bastante trabajo, tarde, qué sé yo, llegaría a las 9 de la noche, 9:30. Pero yo me acuerdo que la abuela por ahí escuchaba la radio y se iba a la cama. En ese momento estaba un artista que era Jorge Negrete, me acuerdo, Leo Marini, que yo tengo todavía CD, y se tiraba en la cama y escuchaba la música romántica. Andás a ver, estaba enamorada, esperando que Gustavo todavía era chiquito, porque acá más o menos estoy hablando 8 o 9 años, así que termino con 2 cositas. Una, en ese tiempo todas las casas recibían los diarios, ¿no? Siempre un diario por lo menos se leía en la casa, el diario de papel. Dentro de poco no van a existir más, pero en ese entonces era importante porque ahí tenías la noticia, porque la radio, se usaba la radio, pero la radio era más bien todo radioteatros, algo de música, algún programa para chicos, que eso era la tarde, en la hora de la merienda, que ya era un poquitito, tendría 8 o 9 años, ahí teníamos 2 programas, uno era Sandokan, el tigre de la Malasia, que nos pegábamos todos, y otro que ya lo escuchaba la tía también, la tía Gladys, Gustavo, y hasta la abuela. Gustavo era todavía chico, pero era Tarzán y Juana, ¡oh! El rey de los monos. Te daban todos los días, eran 15, 20 minutos. Y a la noche en la radio, a la noche, ya le digo, serían las 9 de la noche más o menos, cuando el abuelo llegaba tarde, mi mamá escuchaba siempre un programa que se llamaba Cuentos de la Vieja Abadía. Y eso era
se te fruncía porque eran todos cuentos de terror. Empezaba nunca, todavía me acuerdo, empezaba el cuento que era como que se abría una puerta, te imaginaba un faro, una islita ahí, y hacía, ¿viste? Y te salía una voz que decía, cuentos de la vieja abadía, y ahí ya todo nervioso, la piel de gallina, ¿qué iba a pasar con esos cuentos? Volviendo a los diarios, en ese tiempo que yo recuerdo estaba El Mundo, La Prensa, La Nación, Clarín ya salió más tarde, en el 40 y pico, 48, 49 que salió, estaba Crítica, Democracia, Crítica salía a la tarde, y había dos diarios que tenían que eran La Razón y unos años después Noticias Gráficas, que tenían dos ediciones, salía la quinta y la sexta. La quinta salía a 4:30 de la tarde más o menos, y la sexta como a las 8 de la noche. O sea que, desde cuenta, estaban se recibía bastante información. Claro, no había televisión, así que los diarios estaban en su apogeo. Tenían lemas la mayoría. Algunos recuerdo, era Crítica, que decía Dios salve a la patria, el eslogan que tenía, y había uno que no sé cuál era, pero me quedó porque eso me siguió toda la vida, que es una verdad, que dice, el arado, decía el eslogan, el arado hiere, la verdad, como el arado hiere, pero es profunda, ¿no? Es como que la verdad a veces es dolorosa, pero si bien te sentís lastimado, sirve para crecer. Es como cuando podamos las plantas. Hacemos quizás un daño, podamos las plantas, pero después brotan con más fuerza. Y los chicos, termino con esto, mañana les contaré, o pasado, de los diarios leíamos los chistes, que estaban casi siempre en la última hoja. Y en ese entonces Fulgencio, Ramona, ya había de historietas, Mandrake, el fantasma, Flash Gordon, Superman y Batman, no, eso vinieron mucho después. Era todo más el llanero solitario, el zorro, qué sé yo. Y revistas, sí, revistas, por ejemplo en casa, también en todas las casas una revista, por lo menos un par de revistas llegaba. Teníamos el Tony, Intervalo, Paturuzú salió más tarde. Todos los fines de año salía el libro de oro de Paturuzú, que era todo, se agotaba, era una cosa, todos estábamos esperando ese libro de oro de Paturuzú, porque eran los álbumes de fin de año, bueno, qué sé yo, otra revista Colorín Colorado, bueno, estaban todos los personajes, que eran los héroes nuestros, ¿no? Como ya los mencioné, estábamos siempre ahí atrás, y las historietas, traía 4 o 5 cuadritos, tenías que seguir todo el día, y te aparecía continuará, o sea que por ahí duraba 3 meses un capítulo de esa historieta, pero eso era nuestra vida, y ahí vamos pasando los días. Así que con esto, por hoy, les digo hasta pronto. La abuela va a cortar. Hola, buenas tardes. Bueno, quiero decir que el abuelo ya dijo un montón de cosas de la infancia que son iguales, más o menos parecidas a la mía. Habla de los juegos y todo eso, y eran eso los juegos nuestros. Juegos, yo como estaba sola jugaba más sola y jugaba a la maestra, qué sé yo, al negocio, con unas cajitas, ponía ropita de muñeca. Yo jugaba mucho sola, pero también los juegos que dice el abuelo también. Cuando me dejaron salir un poco a la calle, jugaba, patinaba.
usaba patines, yo, mi amiga usaba bicicleta, y bueno, y era así. O sea que todos esos juegos yo también los jugué. Y también esperé los Reyes, y esto siempre uno vuelve a la infancia, porque realmente la infancia es la mejor época de la vida, porque es la época que no entendés muchas cosas, pero no te importa. Si vos tenés una linda infancia, después lo otro siempre va a ser más complicado. O sea que en esa época éramos felices, con poco éramos felices. Y la verdad que ya lo debo haber dicho por ahí, nosotros comíamos bien, vivíamos bien y teníamos mucho amor, ¿no? De familia. Bueno, entonces voy a decir que mi abuela era buena, mi abuela conmigo era re buena, ya lo dije, pero también era bastante mandona, y la mandoneaba mucho a mi mamá. Y bueno, y a pesar de que salíamos las tres juntas, algunas veces yo salía sola con mi abuela. Íbamos, una vez quiso ir a ver a una paisana que tenía una fábrica de mozzarella, de queso, que todavía la marca está, que era la marca del queso era, bueno, no importa, estaba en Tristán Suárez. La tarantela, ¿no? Sí, era la tarantela, sí, el abuelo me apuntó, porque yo me voy olvidando de los nombres, ¿viste? Bueno, la señora era una señora grande como mi abuela, que tenía una hija también grande, y bueno, íbamos a visitarlas y era gente que tenía una posición bastante buena. Bueno, terminó siendo mi madrina de confirmación, la señora grande. Me regalaron un hermoso vestidito, la hija me llevó hasta Lomas de Zamora a comprar un vestidito, y yo lo elegí. Y fue muy lindo porque íbamos porque era el campo. Tristán Suárez es cerca de Cañuelas, es el campo. Y bueno, estar en la fábrica era lindo también, ver cómo se hacía el queso. Tenían cerdos, los chiqueros y qué sé yo. Bueno, era muy lindo, muy natural todo, era nuestros entretenimientos. Bueno, como había salido, hacía poco, había salido la televisión, porque hasta nosotros no teníamos en casa televisión. Había recién salido y mi madrina tenía televisor. Y bueno, y me encantaba ver los programas. Yo me iba allá y me ponía a ver televisión. Estaba a pocas horas la televisión, pero bueno, era blanco y negro, por supuesto. Ese era un detalle que ahora me acuerdo, una anécdota de la infancia. Después de los juegos y todo eso ya lo dijo todo el abuelo, para qué voy a yo decirlo. Bueno, ahora otra cosa que quería decirles. En ese tiempo de la primera comunión, vino el tío que estaba en Italia con los dos primos míos mayores, los dos mayores. El mayor se llamaba Bartolomé, los primos y nosotros llevábamos los nombres de los abuelos, el primero. Yo como fui única llevé el nombre de las dos abuelas. Él se llamaba Bartolomé igual que mi abuelo. Los de Italia, eran los de Italia, de la isla Panarea. Bueno, vinieron a Buenos Aires con el fin de trabajar y demás. Bueno, estuvieron un tiempo, unos cuantos meses estuvieron. Mi primo, cuando me vio vestida, mi mamá me hizo hacer un vestido largo de comunión, parecía una novia. Y él siempre me decía que yo parecía una novia. Todavía me lo dijo hace no mucho tiempo, cuando fui a Estados Unidos, que ya éramos los dos viejos. Decía, parecía una noviecita, ¿no? Pero Roberto se llamaba ese primo, que era menor. El otro se llamaba Bartolomé y se
se llamaba porque falleció, pero este se llama Roberto. Y todavía estamos vivitos y coleando, no sé hasta cuándo somos grandes. Bueno, esa es la otra anécdota de la primera comunión. Como Roberto se vino a dormir en nuestra casa, se venía, porque estuvieron un tiempito largo. Pero vivían en La Boca después, ¿viste? Donde vivía mi otra tía, se fueron a vivir a La Boca. Pero venían de visita y se quedaban a dormir, qué sé yo. Bueno, esa es la anécdota. La anécdota fue cuando nos vimos de nuevo. Bueno, después yo digo, en esas cosas que me contaba mi papá también en la infancia, porque lo que más me queda en la cabeza es las cosas de la infancia, ¿no? Por ejemplo, yo ayer conté de los compañeros de mi papá. Yo sabía muchas cosas, porque como él me llevaba también a muchas partes, a casas de los compañeros, y a veces algunos venían a casa. Había un señor que se llamaba Lauría. Ese señor había hecho la marcha peronista, que la marcha peronista, no sé si fue la idea justa de él, porque hoy estuvimos buscando, el abuelo, mejor dicho, estuvo buscando en internet, y resulta que la marcha peronista empezó en un club de fútbol, era la marcha de un club de fútbol, ¿no? Porque esto va porque se la quisieron agarrar muchos, ¿no? Por ejemplo, el cantor, Hugo del Carril, que es el que la fue llevando por todos lados, y con una voz hermosa que tenía Hugo del Carril, ¿no? Y era muy peronista Hugo del Carril. Bueno, la verdad que esto empezó de otra manera. Empezó en un club de fútbol, y los mismos acordes, ¿no? De la marcha. Ustedes pueden buscarlo en internet. Y después resulta que mi papá me había contado que en un acto, como él era gráfico, era del gremio de los gráficos, se trataba mucho con Eva Perón. Y dice, mi papá decía en un acto, la cantamos. Mi papá dice que en el Colón, me decía que en el Colón cantaron, porque este señor Lauría la llevó como los gráficos peronistas, no eran los muchachos, eran los gráficos, y que la cantaron. Ella se quedó encantada, pero les dijo que se la iba a llevar al general. Y bueno, pero parece ser, lo que dice internet, mi papá tenía razón, este hombre participó en eso, pero lo que dice internet es que en un ascensor que iba Eva Perón que estaban yendo al diario Democracia, y que iba con el doctor Ivancevich, que es el doctor que la trataba mucho a Eva Perón, que fue un médico famoso, dice que ellos empezaron a cantar esto, los dos que iban, creo que al diario, empezaron a cantar bajito esto, y entonces dijo que ya se lo iba a llevar al general. Y bueno, y se lo llevó, y ahí apareció después como los muchachos peronistas, ¿no? Ahora se la adjudican varios la canción, y quedó, pero en realidad nació en un club de barracas. Bueno, eso quería decirles, ¿no? Como una anécdota, porque mi papá me contaba muchas anécdotas. Por ejemplo, mi papá era radical, y le gustaba mucho Irigoyen, y él vivió en Buenos Aires la época de Irigoyen, y cuando lo echaron del poder, cuando le tomaron el poder, no sé, creo que eran militares,
porque los radicales siempre terminan antes, ¿no? Este, y, y, le tiraban los muebles a la calle. Él vivía en una casa bastante normal. Y bueno, le sacaron los muebles a la calle. Y parece ser que fue una cosa muy horrible. O sea que mi papá me lo contaba y él sufría también, ¿no? Como les dije ayer de otras cosas que él vio eso también, ¿no? Cuando le tiraban los muebles a Irigoyen a la calle. Bueno, bueno, ya hablé de mis primos. Bueno, ya entonces ahora lo que voy a hacer es ver si puedo empezar con mi secundaria, con mi adolescencia, ¿no? Mi mamá me quería que yo estudiara para modista fina y a mí no me gustaba la costura. Entonces fui y me anoté en el secundario. Y bueno, hice los 5 años en el secundario y me recibí de perito mercantil, que me iba a servir para seguir en la universidad. Después les voy a hablar algo más de la universidad. Bueno, en el secundario también fue una vida linda porque tenía compañeros que iban a la mañana, algún noviecito, también tuve algún noviecito en el secundario. Siempre ya había cambiado de amigos porque eran los de la infancia, ya quedaron atrás. Y bueno, mis amigos de verdad empezaron en el secundario, ¿no? O de verdad, qué sé yo, eran amigos, algunos llegó a ser noviecito, porque ya la edad así lo proponía, ¿no? Bueno, yo creo que dije ayer, no sé si lo dije, porque como cuando empezamos tuvimos que borrar todo, porque lo habíamos empezado mal. Hay cosas que a lo mejor las dije en otro, o no las dije. Yo dije que yo no tuve mucha ayuda, ¿no? En el secundario, pero en el primer año sí tuve una ayuda. Alguien que no nombré, que lo voy a nombrar, no sé si vive porque estamos tan lejos. Ellos vivían en Lomas de Zamora. Y bueno, también era el marido de mi tía Consuelo, el tío Carlitos. Conmigo fue muy bueno, muy bueno. Y me ayudaba porque el cambio del primario al secundario tiene sus complicaciones, ¿no? Y bueno, y avancé ahí. Ese año también me vino bien, porque entramos sin examen de ingreso, y entré al secundario sin examen. Y después, en el año 55, sí, en el año 55, eso fue en el año 55, y entramos sin examen. Pero también pudimos eximirnos, como fue un año muy complejo, porque fue el año de la Revolución Libertadora, que ya vamos a contar de eso también, que sacaron a Perón. También nos recibimos, creo que no con 7, sino también con 4. Y bueno, yo ese año entré fenómeno y me fui regio, no me llevé ninguna materia, a pesar de que había sido muy difícil para mí. Ya el segundo año ya estaba canchera, así que bueno, eso es lo primero que iba a decir, ¿no? Y bueno, y después de la adolescencia era que yo, al ser sola, el adolescente adolece de algo, y no sé de qué, pero yo adolecía de algo, porque estaba sola en casa, y no tenía hermanos con quien pelearme, ni nada de eso, y me iba a la terraza, me sentaba en un asiento en la escalera, en un escalón, y me ponía a llorar. Así empezó mi adolescencia. Y bueno,
Pero después, bueno, ya vienen las cosas del secundario y después voy a contar también de un poquito de la universidad, pues estuve muy poquito. Así que bueno, el abuelo contó muchas cosas, entonces bueno, me ahorró seguir contando cosas ahora, porque se acaba el hilo. Bueno, un besito, ¿eh? Bueno, me quedó algo en el tintero, tengo un bonus track. Este, eh, ¿Cómo es? Con esto de la hija única, insisto, me parece que es un complejo que tengo de ser hija única. Y mis tíos me tenían, esto también en la infancia me pasó, mis tíos me tenían repodrida de mandarme a comprar cigarrillos. Tenía los dos tíos y mi abuelo. Y esta marca, la otra marca, la otra marca. Y bueno, era la piba de los mandados. Me mandaban a comprar el pan, me mandaban a comprar todas esas cosas. Al almacén, a todo eso iba yo. O sea que de mi infancia ya cuando salía a la calle, cuando me dejaron salir a la calle, sola, tengo muchas anécdotas de esas, de meter el pie en la zanja. Ahora que habló el abuelo de la zanja, yo siempre metía un pie en una zanja. Me caía a la zanja. Y mi mamá se ponía loca cuando volvía a casa porque ese agua tenía un olor espantoso. Bueno, eso es lo que me quedó en el tintero por hoy. Mañana veremos. Un beso enorme.